A continuación, misterios y conspiraciones. El Titanic perteneció a la clase Olympic, creada por la White Star Line, compuesta por 3 barcos iguales, el Olympic, el Titanic y el Britannic. Las teorías cuentan que el barco que se habría hundido fue el Olympic, puesto que se estrelló con un barco militar de menor escala, dañando gravemente parte de su casco. El Titanic fue reemplazado por el Olympic, cubriendo su nombre en la proa con una placa de acero y remachando su nombre con letras sobrepuestas. Mientras que otra interesante teoría postula que, por problemas financieros de la empresa propietaria del barco y la costosa reparación del casco, optó por cambiar el barco, enviando al falso Titanic a un viaje sin retorno a las gélidas aguas del Atlántico Norte, para cobrar un millonario seguro y así evitar la bancarrota. ¿Real o no? Usted decide. Real o no, usted decide, después de la conversación que tendremos con nuestros expertos. Cristian, había 3 barcos idénticos, solo uno era el Titanic, el más moderno. Se dice ahí, en nuestra introducción, que a lo mejor pudieron cambiar los barcos. Según lo que uno va a proponer hoy día, Julio y amigos, en realidad el hundimiento del Titanic hace 105 años va a marcar en realidad la historia económica del mundo entero. Y se circunscribe, si todos estos datos son ciertos, dentro de lo que se llama una teoría de la conspiración con profundas implicancias. Para sostener eso tengo que decir un par de cosas, Julio. El hundimiento del Titanic en realidad comenzó 2 años antes, en el año 1910. Ese año, un grupo de supermagnates del mundo entero, particularmente de Estados Unidos, se reunieron en noviembre en la isla Jekyll, en todo lo que es Georgia, Estados Unidos. A esa reunión asistieron, por cierto, Paul Warburg, Arthur Vanderlip, Henry Davison en representación de J.P. Morgan, Benjamin Strong, Nelson Aldrich, Abraham Andrew, y todo esto protegido también por toda la orden jesuita, particularmente europea. En esa reunión, ellos acordaron crear lo que se llama el Banco Central de los Estados Unidos o la Reserva Federal de los Estados Unidos, para instalar en el mundo entero el orden económico que hoy día se tiene, que está controlado particularmente por la acción de los bancos centrales. Sin embargo, en aquel 1910 había otro grupo de superpoderosos del mundo que no querían la instauración del Banco Central como organismo regulador de la economía de todos los países, integrado por John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Strauss, entre otros, que eran superpoderosos. Pues bien, estos 3 últimos supermagnates de la economía mundial fueron invitados a viajar en la primera travesía del Titanic. Para que aceptaran esta invitación, J.P. Morgan, dijo que iba a ir en ese primer viaje. También todo lo que es la familia Vanderbilt y otros tantos jesuitas que acompañaban en este viaje. Sin embargo, pocos días antes, J.P. Morgan dice que no va al viaje porque se siente enfermo, prácticamente un día antes. 10 minutos antes de que zarpara el barco, la familia Vanderbilt, que tenía todo ya su camarote adornado, decidió tampoco ir. Todos ellos eran parte de este grupo que quería instaurar el Banco Central en el mundo entero. Por lo tanto, el barco zarpó y se llevó en su interior a estos 3 supermagnates que terminarían muertos aquel 15 de abril de 1912. Perdón, doctor, en resumen, usted quiere decir
que los que querían instaurar el Banco Central para el mundo, el modelo, no viajaron, se arrepintieron al final. Y los que estaban en contra quedaron en el barco. Y murieron ahogados. Fíjate tú también que la empresa que construyó el Titanic, el dueño era JP Morgan, por cierto, que construyó estos 3 clases Olympic, el Olympic, el Titanic y el Britannic. Y aquí viene la substancia de la conspiración, porque al morir estos 3 magnates, Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, todo lo que estaban a favor de una economía mucho más interdependiente, por decirlo de alguna forma, se acabó. Entonces, ¿qué es lo que habría sucedido? Todo esto habría sido planeado para específicamente la muerte de estos 3 magnates y, de alguna forma, poder instaurar todo lo que va a ser la economía capitalista mundial hasta el día de hoy. Si uno llega y comienza a observar todo lo que fue la travesía del Titanic, fue un error tras error. Fíjate tú que al Titanic, por ejemplo, le avisaron 7 veces que habían iceberg y siguió su curso a rápido curso. El capitán... Espérese un poco eso, iceberg. Es verdad, don Hugo, que hay una novela un paréntesis a tu relato. Es verdad que hay una novela que hablaba del choque de un barco con precisamente un iceberg que antecedió a todo esto. 14 años antes. Una novela que se llamaba Futilidad, escrita por Morgan Robertson. Curiosamente, Morgan. Mira pues, Morgan. Mira además, curioso. el nombre Don Hugo, del buque se llamaba Titanic. Don Hugo, Zona Tarot, si se hundió, sí, fue un accidente. Zona Tarot, Vanessa. Lo tengo listo. Inmediato. Se llamaba Titán, el buque. Titán se llamaba. Titán. El que se hunde en el barco, el libro. El libro. Y precisamente al llegar cerca del Polo Norte, choca y se hunde. Este libro fue como una especie de libro de protesta, porque ya estaba ocurriendo lo que el doctor Fraile acaba de decir, esta tirantez, esta dialéctica que existía entre los grandes capitalistas acerca de quién iba a controlar la economía en el mundo. Don Hugo, porque además la construcción de estos megabarcos era, ¿no es cierto?, un rito, era un ícono de este poder económico, ¿no? Exactamente. Por eso usted dice lo del libro. El libro era una especie de crítica a lo que ya se veía ocurrir. Fue profético este favor. Está lleno de coincidencias. Lleno de coincidencias. Curiosas. Para empezar, el nombre. El nombre se llamaba Titán. Zarpa en abril de Inglaterra a Nueva York, y el Titanic en abril de Nueva York a Inglaterra. Hay muchos detalles, muchas coincidencias. Claro. La gente que muere es la misma cantidad en la novela que en la historia real. Es muy curioso. Eso es muy curioso. Muy curioso. Después vamos a comentar un poco el caso de los muertos, los números de muertos, pero un ratito más. Pero es profético para usted, ¿no? Sí. Estabas tú en los errores que se habían cometido. Efectivamente, si uno ve, primero, el capitán de apellido Smith siempre actuó dubitativamente y él era jesuita. Si todo esto es así, los jesuitas habrían de alguna forma protegido a todos estos... ¿Cómo? ¿Pertenecía al sacerdote? No. No. Era pro-jesuita. Era pro-jesuita, evidentemente. Y tuvo una constante actuar dubitativo durante todo el viaje. Fíjate tú como señalabas, 7 veces le avisaron que habían iceberg en el camino y siguió su curso normal y a alta velocidad. También, ¿cómo es posible que haya zarpado no con los suficientes botes salvavidas para salvar a todos los que estaban ahí? Recordemos que estamos en plena Belle Époque también, en esa época de tanto triunfo, del lujo de los años 20, que era muy importante. También, cuando choca el barco, se demoran 45 minutos en pedir el primer SOS. Y tan pronto choca el barco, en vez de lanzar las bengalas rojas, que son las bengalas de auxilio, lanzan las bengalas blancas. ¿Y por qué esto es importante? Porque iba pasando a 100 kilómetros un barco que es posible que los haya podido ver si hubiesen lanzado las bengalas rojas. Pero como lanzaron las bengalas blancas, pensaron que estaban de juerga en el Titanic.
Y así es como se van sumando, por ejemplo, también todo lo que son... ¿Cómo se comete ese error tan grave, o sea, de equivocarse? No, y además otra cosa muy grave. Además, Cristian, Hugo, tú las ves, ¿no? Claro, No es y además una cosa muy grave, los botes, los que habían, no fueron lanzados todos inmediatamente. Los primeros prácticamente llegaron al mar desocupados. Efectivamente, eran botes para 70 personas y los primeros, no más de 14 personas, se sentaron en ellos y se salvaron. Entonces, cuando uno va observando todo lo que fue el Titanic, mira, nuevamente el sello de un accidente casual, pero que marcó desde mi punto de vista la historia económica del mundo entero. Por eso, después de 100 años, de más de 100 años, uno comienza a releer la historia y parece que ¿qué es lo que sucede después? Inmediatamente se va a detonar, bueno, al cabo de unos años, la Primera Guerra Mundial, propiciada por este grupo de magnates que están llamados a controlar lo que es la conspiración mundial, porque de eso estamos hablando al menos en esta versión de la historia, y después la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de esa política económica de la guerra se sustenta y se consolida el sistema económico fundado por los mismos magnates del Banco Central. Entre paréntesis, ahí se dice que el armador del buque, el que lo construyó, con un gesto de máxima soberbia dijo: no habrá ninguna fuerza, ni humana, ni divina, ni Dios puede hacer que se hunda este barco. Así que el ingrediente de la maldición también estaba. ¿Le puedo poner un pelo en la sopa o no? Con respeto, ¿no? Se habla también que ese barco transportaba una momia. Tuve la oportunidad de leer que hay otro grupo que dice que es la maldición de la momia, que precisamente se transportaba esa momia, que ha salido en tantas películas, desde Indiana Jones hasta acá, ¿no es cierto? Y que era una maldición, que ese barco no iba a llegar a destino por transportar a la momia. También está ese elemento, pero sumado, ojo, a este elemento que acaba de señalar Hugo, es decir, una soberbia, esta cosa de que el barco más grande no se va a hundir, se une todo lo que fue precisamente el hecho de que el Titanic portaba una momia que era una pitonisa, según lo que uno ha leído, obviamente, porque uno no estuvo ahí, bueno, no había ni nacido. Pero en el sarcófago de la momia habría estado escrito: quien perturbe los ojos de esta momia estará destinado a morir. Y quien lo perturbó, bueno, todos los que llevaban a la momia en el Titanic. Consecuencia, otro elemento. Y si hay que tener respeto a las maldiciones de algún lado, por cierto, hay que tener respeto a las maldiciones egipcias, entre otras tantas, porque traen miles y miles de años de tradiciones. Otro elemento significativo que hay que ponerlo en la mesa también: la construcción de estos tres barcos, el Titanic, el Olympic y el Britannic, que eran de la misma clase Olympic, le significó a la empresa de JP Morgan, dueño de la General Motors, recordemos, magnate del acero mundial en aquel entonces, le significó la quiebra de la empresa. Entonces, levantan estos barcos, pero la empresa estaba prácticamente quebrada. Por lo tanto, antes de que zarpara el Titanic, ni tonto ni perezoso, JP Morgan, muy bien ubicado, obviamente, aseguró el Titanic por varias decenas y centenas de millones de dólares. Consecuencia, se hunde el Titanic y se hizo rico JP Morgan. Aparte, ¿por qué se dice que cambiaron los barcos? Porque se hunde el Titanic, entre comillas, pero parece que no era el Titanic, que era otro barco que antes había tenido un accidente en su casco. El Olympic. El Olympic era un barco... eran tres barcos iguales. Eran tres barcos iguales, pero el Titanic estaba construido con los más finos materiales y nobles materiales del momento. El Olympic era un poco, bueno, tenía la misma poco más clase, antiguo, pero era un poquito más modesto en sus materiales de construcción.
Por lo tanto, ¿qué es lo que habría hecho JP Morgan? Es haber cambiado estos dos barcos, haber reemplazado al Titanic por el Olympic, que había sufrido un accidente y que también no era de materiales tan nobles como el Titanic. Por fuera eran igual, pero Efectivamente. era un barco menos costoso. Incluso tenía las cuatro chimeneas, pero la tercera chimenea no funcionaba, era de adorno simplemente para imitar a este barco gemelo que era el Titanic. Sea lo que sea, se habría hecho este intercambio, ¿ya? Y el barco que habría zarpado realmente habría sido el Olympic y no el Titanic. Y según algunas investigaciones, bueno, que con todas estas cámaras submarinas, en algunos lados del Titanic hundido se estaría, digamos, volviendo a ver la palabra que está detrás, debajo, claro, que es una M y una P. Eso es lo que se está descubriendo poco a poco. ¿Cómo, una M, cómo? una letra M y una letra P bajo la palabra Titanic, que ya se está borrando hasta De la Olympic. altura. De M y P de Olympic, justamente. Vanessa, te pedimos Zona Tarot para este tema. Vamos a ir complementando con Vanessa Daroch. ¿Qué es lo que dicen las cartas del Titanic? ¿Qué es lo que dicen de esta conspiración, que es la provocación que nos pone en la mesa el Dr. Fay? La primera carta que saco, después de mover muchas, porque cuentan una historia, la primera carta es la nueva visión. O sea, ellos tenían claro de que después de que zarpara este Titanic, supuestamente, venía algo nuevo para los que quedaban en tierra. La segunda carta es la carta del avance, cambios. O sea, zarpaba el Titanic, entre comillas, y cuando ya ocurre este accidente, la carta del avance es que empiezan a crear nuevas cosas, empiezan ya a decir, aquí ya ellos no están, así que empecemos a armar esto ya más fuertemente. La tercera carta que me llamó la atención es la carta de la paciencia. Ellos no tenían apuro alguno, ellos dejaron todo fluir, hicieron que estas personas se hundieran junto con el barco para comenzar de a poco a instaurar lo que ellos querían al final, que era este Banco Central. Ese es el naipe de Vanessa. También Álvaro Sí. ha sacado unas cartas, ¿las puedes mostrar? Tengo 3 cartas acá. Ahí está, cámara. Voy a hablar unos segundos de la primera carta del mundo, que es muy importante aclarar algo acá para poder entender el resto, porque el mundo es la última carta de los arcanos mayores del tarot. Es como una aspiradora en el tarot, aspira todas las demás y todo se realiza, todos nuestros potenciales se concretan, se realizan en el mundo. Pero aquí está al revés, está invertida, está en primer lugar. Entonces, cuando está así, todas las demás están mal articuladas. Este personaje que está aquí al centro, que es como un patriarca, ¿no? Un líder, podemos imaginar que es JP Morgan. ¿Ese es el nombre de...? Sí. JP Morgan. Ok. Y él, en lugar de realizarse en el mundo y de entregar su don al mundo, lo que está haciendo él es aspirar el mundo. Quiere el mundo para él, quiere conseguir algo, ¿no? Entonces yo creo que yo apoyo la teoría esta de que él en el fondo quería sacar una buena tajada de todo esto, y el resto para mí lo hizo la madre naturaleza, porque está aquí la emperatriz. Entonces en el fondo hay una planificación para obtener una ganancia, y finalmente ocurre también un accidente que se facilita con todo esto, todos estos desperfectos y todos estos errores, entre comillas, que habían. Yo diría que hay una conspiración craneada por él. Yo estoy viendo acá a Don Hugo, que tiene una serie de anotaciones, de números. Don Hugo, ¿son pasajeros? ¿Qué es lo que tiene usted ahí? Mire, en me realidad, causa mucha... una cosa importante. Fallecieron cerca de 3.000 personas. 1512. 1.512 personas. Bueno, hay una cosa que en estas conspiraciones ocurre muchas veces. Lo de los 3.000. Ustedes saben de que en Pearl Harbor, el presidente Roosevelt hacía 3 meses antes del bombardeo de los japoneses que sabía que iba a bombardear a Pearl Harbor. Pero él veía el problema que los americanos no querían ir a la guerra. Entonces prácticamente provocó este bombardeo y murieron 3.000 personas. 1898 en Cuba, el buque que estaba surto en la bahía de Santiago estalló, 3.000 personas muertas. Y además, Torres Gemelas,
3.000 personas muertas. Mira la coincidencia. En Lusitania, que fue el que provocó la Primera Guerra Mundial, ahí no sé el número de personas que fallecieron, pero hay una cierta constante que cada vez que es necesario para la política exterior de los presidentes de Estados Unidos, ocurren estas desgracias en manos de enemigos, pero ciertamente con conocimiento de las mismas autoridades. Eso ha sido una constante a lo largo de toda la historia. Bueno, de ¿Y hecho, qué capacidad tenía de pasajeros el Titanic? 2.200, o sea, 2.200. Sí, yo sé que 3.000. Yo sé que 3.000. Es posible, es posible. No, porque Pero no podrían haber murieron, muerto pues, sí. pero Murieron, podrían claro, haber sí. muerto 3.000. Pudieron haber muerto pero 3.000. murieron 1.512 personas, y si hacemos numerología aquí, 1.512, 5 y 1, 6, 2 y 1, 3, das 6, 3, son 9, son 3 veces 3. O sea, también tenemos el 3 en el Titanic. Baja, 3 sí, veces sí. 3, 3 veces. 9. Miren qué curioso. ¿Qué significa el 3? Disculpa mi ignorancia ahí, no... Sabía que era un rojo en el colegio, digamos. De ahí no paso. De ahí no paso. No, en tiempos míos con el 3 se pasaba. Sí. ¿Sabes qué? Menos Para mal. mí el 3, ¿sí? en el tarot Sí. de ¿Sí? Marsella por lo menos, es un estallido. Es un estallido creativo o destructivo, dependiendo la carta. Puede ser la emperatriz, que es 3, o puede ser el conocido como la muerte, que es 13. La muerte es un estallido destructivo para crear, y la emperatriz es un estallido creativo, como el primer brote de una semilla. ¡Pum! Estalla, Sí. como un parto. Pero es Entonces, un te tiene una cambio destrucción, radical. ¿ah? Es como, sí, es un cambio sí. radical. Cambio radical en la política económica del mundo, se instaura lo que hoy día tenemos. El Titanic es un gran evento en el sentido de que cambia todo el escenario económico para el futuro. De ahí en Y el adelante. Además, Britannic, 333 por cierto. es la mitad de qué número. Y el Britannic, ¿Cómo? El 333, el 333. 333 es mitad de qué número. Del 666, pues. Del 666. Ah, claro. Claro, Sí, podrían bueno, ustedes, Bueno, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con el británico? y el Britannic se hundió por ahí unos años después en el mar Egeo, por cierto. Pero todos estos barcos que eran indestructibles se hundieron todos. Se hundieron, sí, pues. A veces por ahí está la maldición de alguna forma, de esta soberbia humana de querer ser tan grande como... Cada vez que el hombre quiere ser Dios, es castigado. Así es. Empezando por nuestros La primeros soberbia, padres. la sí. soberbia. Pues, uno tiende a pensar, también lo he leído, que el capitán nunca cambió de rumbo porque se quería estrellar, que ese era el choque lógico, porque como el casco estaba dañado, porque supuestamente el otro barco, el Olympic, tenía el casco dañado y tenía que ser, se supone, ¿no es cierto?, un golpe en un sector específico, no podía chocar con cualquier parte. Entonces, que prácticamente lo va buscando el capitán ese golpe maestro para hundir. Efectivamente, Julio, así es. En el sentido de que va este capitán condujo irresponsablemente el Titanic, y de alguna forma sabiendo que su destino iba a ser dar la vida por esta gran conspiración, que es la conspiración de Además, los bancos hay una centrales, palabra coincidencia bastante también. sencilla. Hay una coincidencia. Este barco, el que realmente hizo el viaje, tenía el casco más delgado, o sea, el blindaje más delgado que el verdadero que quedó en Inglaterra. Porque si hubiera sido el verdadero, tal vez no se habría producido el daño que se produjo con el que hizo el viaje.